¿Está aquí la iglesia o no? No, eso es un amén. Ya sabéis que a mí ese amén no me gusta. ¿Está aquí la iglesia o no? Eso ya está mejor. Ok, pues vamos a leer Hebreos 12:12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y me gustaría leer otro versículo más, ahí mismo en ese capítulo, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que Él mismo recibe por hijo. Qué increíble texto. Acabamos versículo 17 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois hijos bastardos, pero no hijos de Dios. Qué increíble versículo, ¿verdad? ¿Cuántos papás hay aquí? Quiero saber en esta mañana. Muy bien. Los que no son papás y mamás todavía, vais a aprender algo fundamental en esta mañana sobre la enseñanza de la disciplina. Un hijo cuando nace y es todavía pequeño y nosotros ejercemos sobre ellos disciplina, generalmente nuestros hijos, a pesar de todo, sienten cuando hay un lugar donde se sienten ordenados, disciplinados y de alguna forma hay límites que ellos mismos saben que no pueden pasar, aunque cuando son todavía infantiles y son todavía, vamos a decir, demasiado pequeños, generalmente podemos oír cosas como, mamá no me quiere, o papá ya me odia, o este tipo de cosas. Yo sé que a vuestros hijos no les pasa, pero a los míos sí. Y cuando tú te das cuenta que ejerces sobre ellos una disciplina, padres, seamos sinceros, siempre es con la necesidad de ver que nuestros hijos y nuestras hijas cuando crezcan se conviertan en hombres y mujeres bien, ¿verdad? Ese es el objetivo de la disciplina. Un hijo sin disciplina es un hijo que no se sentirá amado a largo plazo. Quizá de pequeño está contento porque hace lo que le da la gana y hay niños que en casa son ellos los que tienen el control del hogar, hacen lo que les da la gana, pero cuando crecen y empiezan a darse cuenta que están madurando y están entendiendo la vida desde otro prisma, cuando no han tenido disciplina, ellos mismos no se sienten realmente amados por sus padres, porque la disciplina es amor. Ese es el fundamento que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la disciplina. Y hemos leído un versículo antes sobre la necesidad que tú y yo tenemos de seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y es increíble porque nos muestra el ejemplo de Esaú, cómo Esaú vendió su primogenitura por una comida. A veces no entendemos que como iglesia estamos ante una oportunidad que Dios nos está dando de poder cambiar este mundo, de poder cambiar la sociedad. No lo vamos a transformar todo, pero sí podemos tocar a vecinos, sí podemos tocar a familiares, sí podemos tocar a personas que están cerca de nosotros, a personas a las cuales todavía influimos en nuestra vida, y tú y yo hemos sido llamados a eso.
Llevamos 3 semanas hablando sobre la serie de cómo seguir las pisadas de Jesús. Jesucristo fue un hombre presente en la sociedad, que influenciaba a la gente que le rodeaba, que estaba con él. Iglesia, en esta mañana yo te quiero hablar de qué manera tú y yo podemos seguir los pasos de Jesús y conseguir influenciar a la sociedad o al entorno en el cual Dios nos ha permitido vivir. Vecinos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Amén. ¿Estás conmigo, iglesia? Ok, pues vamos a empezar con el primer texto y el primer punto que me gustaría compartir con vosotros en Jueces capítulo 2. Acompáñame hasta ese libro, por favor. Jueces capítulo 2, versículo 18, vamos a empezar a leer. Dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos de ese juez, a causa de los que les oprimían y los afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que yo les ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Qué increíble texto. Y yo quiero hablarte porque en esta mañana queremos tratar de ver en la palabra de Dios de qué manera a nivel personal tú y yo podemos implicarnos en esta labor, no solamente de vivir santidad para poder ver a Dios, sino de influenciar a la gente que nos rodea. Porque tú y yo estamos aquí con ese propósito. Con el propósito de que el reino de Dios se siga estableciendo y siga avanzando. Amén. Eso es un pequeño amén. Amén. Ahí está mejor. Ya vamos despertando, ¿verdad, iglesia? Ok, fíjate, en este texto habla que cuando Jehová levantaba un juez, Jehová estaba con ese juez. Y cuando ese juez estaba en medio de la nación, en medio de ese pueblo, Dios que estaba arrojado, que estaba movido por la misericordia, porque ese juez ejercía ese papel tan importante de carácter, de dominio propio, de obediencia a Dios. Dios se movía en misericordia y hacía que el pueblo no fuese vencido por otras naciones. Y muchas veces, iglesia, no nos damos cuenta de que tú y yo a veces contamos demasiado o nos apoyamos demasiado en las circunstancias o en que otros traten de hacer lo que debería ser nuestra labor con el Señor. Cuando pasamos por una dificultad, rápidamente vamos: ay, pastor, ora por esto, porque esta dificultad que tengo. Y muchas veces olvidamos que Dios nos está llamando a ser jueces, nuestros propios jueces. Yo quiero que veas una cosa. La palabra juez en el Antiguo Testamento hablaba sobre alguien que juzga, alguien que se pronuncia, alguien que causa o proclama una sentencia. Es alguien que gobierna o es alguien que decide sobre ciertos asuntos. Y muchas veces, como hijos de Dios, no nos damos cuenta de que tú y yo no estamos ejerciendo esta labor sobre nuestra propia vida. Y rápidamente somos balanceados y somos llevados de un lado a otro por las circunstancias de la vida. Dios nos ha llamado a ser jueces y a sentenciar nuestras propias vidas hacia sus propósitos.
Tú debes de una vez por todas, y yo debo de una vez por todas, saber quién soy. Soy hijo de Dios y he sido llamado a extender el reino, a vivir por el reino. Y yo debo sentenciar mi vida cada día. Van a venir circunstancias donde tú vas a tener que ejercer como juez de tu vida. Esto no lo hago porque no agrada a Dios. Esto lo hago porque sentencio sobre mi vida que quiero servirle, quiero agradarle. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? ¿Amén o no? Y es importante que tú y yo salgamos de este lugar en esta mañana entendiendo que Dios nos está pidiendo que tengamos dominio propio, que no nos dejemos influenciar por las cosas de la sociedad, las modernidades, por cómo la gente entiende la vida, por cómo la gente vive la vida, porque tú y yo somos hijos de Dios y hemos sido llamados a vivir diferente, a vivir para sus propósitos, a vivir en contra de la mentira, a vivir en contra de los abusos, a vivir en contra de las drogas, a vivir en contra de una mala sexualidad, a vivir en contra de todas esas cosas que nos están pudriendo como hijos de Dios. Hemos sido llamados a ejercer una labor de juez sobre nuestras vidas. Sentencia tu vida, hermano y hermana. Decide lo que tú quieres hacer con tu vida. Toma las riendas de tu vida. No fue fácil para Jesús en muchas ocasiones. En ocasiones donde Él se sentía con opresión, con luchas, con tentaciones. Él fue un ejemplo de ser juez sobre su vida. Yo estoy en esta tierra porque mi Padre me envió y yo vengo a este lugar para mostrar un ejemplo que servirá a todas las naciones y a todas las generaciones. Yo he venido para morir y para resucitar, para que muchos vivan. Él sentenció su vida. A esto he venido. ¿A qué viniste tú, hermano, hermana? ¿En qué estás ocupando tu vida, hermano y hermana? ¿En qué cosas todavía necesitas tomar las riendas de tu vida? ¿Qué cosas se están descontrolando y el diablo está tomando el control sobre ellas? Cuida tus ojos, sentencia tus ojos a vivir en santidad. Sentencia tus oídos a vivir en santidad. Sentencia tus acciones y tus decisiones a seguir a Cristo. Sentencia tu vida a extender el reino de Dios. ¿Estás conmigo, iglesia? Eso es un pequeñito amén. Ahí está mejor. Gracias. Punto número 2. Acompáñame al libro de Juan, por favor. Juan capítulo 3, versículo, vamos a empezar a leer en el versículo 19. Y dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz, hermanos? Ok. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué increíble versículo. Pero este punto nos habla sobre que tú y yo, con nuestra forma de vida, porque es cierto que no somos salvos por las obras. Mucha gente le predicas el evangelio y te dicen, pero yo voy a ir al cielo porque no robo, porque yo ayudo a los pobres. Yo voy a ir al cielo porque nunca he machacado ni a una hormiga. Y la gente no entiende que no somos salvos por las obras.
No tenemos acceso a la vida eterna por las obras, pero es cierto que las obras muestran de qué está hecho nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón. Y tú puedes ser bueno, pero en el fondo este versículo no está hablando con que alguien sea bueno. Este versículo nos está hablando que todos aquellos que aman las tinieblas no pueden venir a la luz. Cuando tú y yo todavía estamos luchando con cosas en nuestra vida que vienen precisamente no de Dios, por lo tanto del diablo. Luchamos con el hecho de querer ir a lugares donde sabemos que el Espíritu Santo no está ahí. Luchamos viendo cosas que sabemos que el Espíritu Santo no está en esas cosas que estamos viendo. Actuamos de ciertas maneras que sabemos que el Espíritu Santo no está de acuerdo que decidamos de esa manera o que caminemos de esa manera. De esa manera, hermanos, en ese instante tú y yo estamos caminando en tinieblas, y las tinieblas y la luz no pueden ir juntas. Tenemos que reprender en nosotros, tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que arreglar en nuestra vida ese amor que tenemos a ciertas cosas de las tinieblas. Demasiado rápido la iglesia se diluye en las cosas que son de Dios y las que no son. Y queremos hacer una mezcla homogénea cuando realmente no se puede. O le seguimos a Él o no le seguimos. No hay un término medio, hermanos. Por eso tú y yo debemos venir al Señor y entender que si queremos andar en la luz, es necesario quitar todas esas partes de tinieblas que hay todavía en nuestra vida. ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué estás batallando? En el área sexual, en el área de relaciones, en el área de cosas que ves con tus ojos, en vicios. ¿Cuáles son tus luchas que representan las tinieblas? Que no fue Dios el que te las envió, que no está ahí Dios. ¿Cuáles son? Porque muchas veces olvidamos que esas pequeñas brechas en nuestra vida echan a perder los grandes planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en este versículo que leímos antes en hebreo, estaba hablando precisamente de este punto. Cuando Esaú vende todo lo que él tenía, la primogenitura representaba la mayor bendición de Dios que un hombre podía recibir. Y lo vendió todo por un momento de placer. ¿Estáis conmigo? ¿Cuántas veces no echamos a perder cosas que Dios tiene para nuestras vidas solamente por un plato de lentejas? Solamente por 5 minutos de placer. Solamente por querer satisfacer algo en nosotros que nos está enganchando hacia las tinieblas. Es tiempo, iglesia, que salgamos de eso. Es tiempo que tú salgas de eso para poder vivir realmente en la luz. Y si seguimos leyendo en el versículo 21, dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta palabra de son hechas vienen del original en el griego de ergazomai, que significa trabajar, estar ocupado, ejercer una labor, afanarse, funcionar o estar empeñado. Y termina ese versículo en las cosas de Dios. Hay gente que batalla, que dice: ay, yo quiero servir pero no puedo. Y te voy a decir una cosa, un secreto. La palabra de Dios nos enseña, y este versículo nos enseña, que el servicio al Señor es algo que nace cuando vivimos en la luz.
Tú no puedes esforzarte por servir estando viviendo en tinieblas y estando teniendo todavía cosas en tinieblas con el Señor. Porque tu servicio será algo obligado, algo obligatorio, y a Dios no le vale de nada cuando no le servimos por un verdadero y genuino amor. Y el amor surge, el amor viene, el amor se instala en nosotros cuando la luz viene a nuestra vida, cuando la verdad está en nosotros y se hace manifiesta de esta manera. Uno quiere servir a su causa. Uno quiere ser parte de la extensión de su reino, o uno le nace el servicio, porque lo dice ahí, sus obras son hechas, puestas en práctica. Nos ocupamos, ejercemos con energía, ejercemos esa labor de servirle. Por eso cuando alguien no quiere servir, lucha con el servicio, es señal de que hay tinieblas todavía. Porque cuando caminamos en la verdad y en la luz, tú y yo nos hacemos responsables de nuestro llamado. Tú y yo entendemos que como hijos hemos recibido una herencia, y en esa herencia no solamente está la bendición de seguir a Jesús, sino que también está la responsabilidad de la herencia. ¿Y sabes cuál es la responsabilidad de la herencia? Jesús dijo, en Isaías estaba declarado, y cuando Jesús vino a la sinagoga, dijo, he aquí, hoy se ha cumplido esta palabra. El reino de Dios se ha acercado y está entre vosotros. Y cuando Jesús se iba a ir para estar a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios que Él puso ese peso, esa herencia sobre nosotros, diciendo, y aún cosas mayores haréis en mi nombre, echaréis fuera demonios, resucitarán muertos, etcétera, etcétera. Hermanos, herencia significa que tú y yo vivamos para su causa. Herencia significa que tú y yo entendamos que cuando vivimos en la verdad, cuando vivimos en la luz, no hay otro deseo mayor en nosotros que servirle, que hacer que su reino avance. No hay otra cosa que prefiramos más que eso. El trabajo empieza a tomar un segundo lugar, nuestras relaciones empiezan a tomar un segundo lugar, nuestras vidas personales empiezan a tomar un segundo lugar, porque Cristo es el centro de nuestra vida. Vivimos en la luz y entendemos que como hijos recibimos bendición, pero también la herencia de seguir extendiendo su reino con nuestro servicio. Y en esto consiste nuestra vida, hermanos. Nadie tendría que empujarte a ti a servir si realmente Dios mora en ti y en mí. Claro que tenemos que trabajar. La palabra de Dios dice, tú ganarás el pan con el sudor de tu frente. Trabajar es una bendición, pero no debe ser la razón de nuestra vida. Casarse es una bendición. No es bueno que el hombre esté solo. Yo le daré una ayuda idónea y juntos serán una sola carne, hombre y mujer. No Carlos y Manolo, ni Julieta y Sandra. Hombre y mujer, las cosas claras. Y es una bendición estar casado, pero cuando basamos nuestra vida en una relación, nos vamos a dar cuenta que fracasamos porque mi esposa me falla y yo fallo a mi esposa. Tener hijos, ay, el día que tenga hijos, el día que tengas hijos, debes saber algo, no vas a dormir igual de bien y vas a vivir por ellos, pero no son el todo de nuestra vida. Porque si Dios les llama a su presencia, tú y yo ya no le seguimos, es señal de que nuestros hijos eran el centro de nuestra vida. Es importante que entendamos, iglesia, en este tiempo, que es el momento de priorizar nuestra vida. Es el momento de entender qué es lo que la palabra de Dios nos muestra de cómo vivir nuestra vida. No te afanes por lo que debes de comer, no te afanes por lo que vas a tener.
No te afanes si tendrás una casa o no. No te afanes si tendrás un coche nuevo o no. No te afanes por casarte. No te afanes por tener hijos. Porque todas esas cosas son bendiciones que Dios nos regala a su debido tiempo. Afánate por agradarle a Él. Ahí es donde debe estar nuestro afán. En las cosas eternas. En las cosas que no se pudren. En las cosas que no se quedan aquí. Sino que las tendremos por una eternidad. Y una eternidad es mucho tiempo. Mucho tiempo. Así que invirtamos en ellas. Amén. Y último punto que me gustaría dejaros, que encontramos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Ayudarme en esto. Un descanso. ¿Qué más? Cuando piensas en refrigerio, ¿qué te hace pensar? Reposo. ¿Qué más? Fuerte. Comida es un refrigerio. Una bebida fresquita ahora. Ay, una Coca-Colita fría. ¿Qué más es refrigerio? Un bienestar. A veces nos suena a que nosotros luchamos demasiado por nuestro bienestar. Y más luchamos por nuestro bienestar, más nos afana, más nos cansa, más nos destruye y peor acabamos. ¿No suena familiar esto? Que dices, si esto es bienestar, tierra, trágame. Porque qué bienestar es estar cansado. Qué bienestar es estar agobiado. Qué bienestar es estar estresado. Qué bienestar es tener depresión. Qué bienestar es ese, hermanos. Ese es el bienestar que tú y yo provocamos cuando tomamos las riendas de nuestra vida. Sin embargo, el Evangelio nos dice que el bienestar es muy diferente. Que el bienestar consiste en arrepentirnos y en convertirnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí es donde está el bienestar. Ahí es donde está el refrigerio. Ahí es donde está que cuando todo se pone feo a nuestro alrededor, hincamos nuestras rodillas a Él y Él lo soluciona todo. Esa es mi experiencia en mi vida. Por eso vivo. Cuando mi economía no me soluciona el problema, escúchame, no trato de buscar mi bienestar. Ahora a ver si me busco 4 trabajos y ahora a ver si me hago un buen esclavo y vivo cansado, en depresión, con ojeras, sin vida social. ¿Y qué bienestar? ¿Qué bienestar es ese? Cuando Dios no lo puso tan sencillo. Arrepentimiento, que nos habla de una vida de santidad. Arrepentimiento nos habla de seguir las pisadas de Jesús. No es a tu manera, es a su manera. Arrepentimiento nos habla de parar de hacer ciertas cosas que tú sabes que ofenden al Espíritu Santo y empezar a cambiarlas radicalmente. La palabra arrepentimiento es metanoia. Cambio radical de sentido. Si yo estaba caminando hacia allá y me arrepiento, significa que ahora yo voy a caminar hacia allá. Algunos dicen, no, yo me arrepentí, pero en vez de ir caminando hacia esa dirección, sencillamente están cambiando. Y tú es cierto que puedes tener una perspectiva hacia lo que Dios quiere de ti, porque ya no estás tan enfocado en tu vida de perdición como la llevabas antes, pero yendo hacia allá, hermano, no es suficiente. Y podemos venir al Señor y podemos ir tratando cosas en nuestra vida, pero seguir diluyendo cosas en nuestra vida que lo que están haciendo es ir cambiando un poco más nuestra perspectiva hasta que nos encontramos en el punto donde la palabra de Dios habla sobre los tibios que consiguen tener una perspectiva hacia las cosas de Dios, una perspectiva hacia las cosas del mundo. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios de los tibios? Que los vomitará de su boca. Qué increíble palabra.
Pero debemos parar, iglesia, de vivir un evangelio que no funciona. Debemos parar, iglesia, de vivir un evangelio que no provoca una solución primeramente a tu vida, después a tu familia y después a todos los que te rodean. Porque yo todavía esas palabras que Jesús dijo, y aún cosas mayores haréis en mi nombre, escúchame, yo todavía no las veo en la iglesia. Y yo lucho hinco mis rodillas y trato con todas mis fuerzas de vivir en santidad para Él, de vivir realmente para Él. Pero sigo buscando. ¿Sabes dónde está la solución? ¿Sabes, iglesia, cuándo vamos a empezar a traer ese deseo que está en el corazón de Dios? Cuando tú y yo vivamos en santidad, arrepentidos y verdaderamente convertidos a Él. Ahí es donde vamos a ver una iglesia muy diferente. Porque hasta ahora nos conformamos con un toque. Qué bueno, qué bendición. ¿Cómo estuvo la palabra? Escúchame, la palabra mañana se te olvida. Lo que se queda es las decisiones que tú tomes hoy y perseveres en ellas. Eso es lo que cambia. Debemos tomarnos en serio, iglesia, lo que está ocurriendo y la oportunidad que Dios nos está dando y regalando como iglesia. Nuestra vida no la dirige una economía. Nuestra vida no la dirige si yo tengo trabajo o no. Mi vida no la dirige si me siento bien o me siento mal. Mi vida no la dirige las emociones. Mi vida la dirige Cristo. Y que tú estés en este lugar no es una casualidad. Dios te trajo con un propósito. La gran pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿O cómo vas a responder tú a su llamado? ¿Cómo lo vas a hacer? No se trata de espectáculo, no se trata de multitudes, se trata de vivir en los caminos del Señor. Las multitudes son el resultado de algo. A veces son el resultado de que Dios está y a veces son el resultado de un buen marketing. ¿Sí? Así que no te dejes impresionar por lo que tus ojos ven, porque lo que verdaderamente Dios nos ha llamado a hacer es a convertirnos en discípulos de Él. Y un discípulo es alguien que está dispuesto a entregarlo todo. Si alguien me preguntase cuál es tu descripción de un discípulo, muy sencilla, una frase: dejarlo todo y vivir para Él. Yo no estoy hablando de que dejes tu trabajo, yo no estoy hablando de... No. Estoy hablando de que tú empieces a ver las prioridades de tu vida. Veíamos el testimonio de Nicole el domingo pasado. Dios le probó, midió su vida, su corazón, tomó una decisión de yo quiero tiempo para el Señor. Y Dios la bendijo, pues ahora te voy a dar un trabajo para que tengas tiempo para mí. Amén. ¿Por qué no creemos en Él, iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué? ¿Por qué queremos tomar el control de las cosas que Él debe tener el control, no nosotros? Él solamente nos ha llamado a seguir sus caminos en integridad, con pasión y al 100%, no a medias. ¿Estáis conmigo? Vamos a ponernos en pie, vamos a orar juntos en esta.